Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. El mes pasado el gobierno estadounidense impuso nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial de Nvidia, concretamente al modelo H20, con el objetivo expreso de limitar el acceso de empresas chinas a esta tecnología. Estas medidas exigen que Nvidia solicite una licencia especial para vender el H20 en China. Esto afecta a su acceso a uno de los mercados tecnológicos más grandes del mundo, pero también un importante competidor de Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial. Se estima que el cumplimiento de estas restricciones le costará a Nvidia unos 5.500 millones de dólares, lo que ha provocado que su acción en bolsa cayera un 6% tras el anuncio y trajo también aquello mucha inquietud en la industria de semiconductores, muy dependiente de las exportaciones a China. Aunque Nvidia, valorada en casi 3 billones con B de dólares, puede absorber sin problemas semejante impacto en sus cuentas, las restricciones indican que Estados Unidos sigue esforzándose en frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en China y mantener así su ventaja tecnológica. Pero la efectividad de estas medidas es cuestionable. China ha avanzado de forma sostenida en este campo, tal y como demuestra el lanzamiento a principios de año del modelo DeepSeek R1, que rivaliza con tecnologías estadounidenses como las de OpenAI. DeepSeek se entrenó con chips H800 y H20 de Nvidia, adquiridos legalmente antes de las restricciones de 2023. Pero la industria china también está avanzando en esto. Empresas como Huawei se han metido de lleno en el desarrollo de semiconductores con el objetivo de fabricar chips similares a los de Nvidia. El hecho es que Nvidia diseñó la H20 como respuesta a las prohibiciones previas sobre la H800, que a su vez fue una adaptación de las restricciones anteriores. Este patrón de adaptación y nuevas restricciones evidencia la dificultad de contener el avance chino. Las GPU de Nvidia, esenciales para entrenar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Grok, son el objetivo prioritario de los legisladores desde hace años. Tanto Biden como Trump han hecho todo lo posible por impedir que esta circuitería llegue a China, y no tanto por los modelos civiles como por el uso que se les pueda dar en el ámbito militar. Pero a pesar de las restricciones, las empresas chinas no han hecho más que innovar. Huawei está desarrollando chips como el Ashen de 910C y el 910D que tratan de igualar a los de Nvidia. Además, antes de que entrasen en vigor las nuevas medidas, las empresas chinas adquirieron más de 1 millón de unidades de la H20, por las que pagaron 16.000 millones de dólares. La capacidad de adaptación de los chinos es proverbial, tal y como se pudo comprobar con DeepSeek, es decir, a saber lo que hacen con ellas. Para algunos analistas, el avance chino es tal que se encuentran a solo 3 meses de igualar a Estados Unidos en ciertas tecnologías de inteligencia artificial. Las restricciones, aunque ralentizan el acceso chino a tecnología estadounidense, tienen costes importantes para empresas como Nvidia y podrían debilitar la posición de Estados Unidos a largo plazo. Al restringir las exportaciones, las empresas estadounidenses podrían perder cuota de mercado e ingresos para dedicarlos a investigación y desarrollo, algo que podrían compensar con otros mercados como el japonés o los mercados europeos. Pero el proyecto de Biden, que clasificaba a los países por niveles de acceso a tecnología estadounidense, ha quedado a medio hacer. Trump aún no ha definido su postura al respecto. Por último, burlar estas restricciones es relativamente sencillo, como se ha visto con las sanciones a otros países, concretamente a Rusia. Esto, combinado con la determinación china de avanzar en la inteligencia artificial, invita a pensar que las medidas estadounidenses podrían ofrecer solo una ventaja temporal, eso sí, a un alto coste económico y estratégico. El mes pasado, es decir, en el mes de abril, que tenemos ya una semana vista, Donald Trump impuso nuevas restricciones de exportación sobre los chips de inteligencia artificial de la compañía Nvidia, concretamente el modelo H20. Esto pasó un poco desapercibido porque, en fin, ya sabéis que Trump nos da de hablar, nos hace que hablar de muchas cosas y este es un asuntillo menor, pero que a medio y largo plazo tiene más importancia de la que parece. La medida lo que busca es eso mismo, es limitar
el acceso de las empresas chinas a este tipo de circuitos y, bueno, se pueden seguir exportando, pero exige a Nvidia solicitar una licencia especial para vender los H20 a China. Es decir, tiene que ir muy justificada la exportación. Esto, evidentemente, pues le pone muchísimo más difícil acceder a uno de los mercados tecnológicos más grandes del mundo, bueno, pues el segundo más grande del mundo, después del de Estados Unidos, y también el principal competidor tecnológico de Estados Unidos. Desde luego, su principal competidor en la carrera por la inteligencia artificial. El coste que supondrá Nvidia cumplir con esta nueva orden, con esta nueva restricción, será de unos 5.500 millones de dólares. Sí, en el tema de inteligencia artificial las inversiones están siendo tan altas que casi para cualquier cosa hablamos de miles de millones. De hecho, tras conocerse la noticia, las acciones de Nvidia cayeron un 6% en bolsa. Algunos inversores preveían que iba a disminuir el negocio de la empresa, como es normal. No olvidemos que le han estado vendiendo por valor de miles de millones de dólares en los últimos años, de muchísimos miles de millones de dólares, y eso, pues evidentemente, si no permites exportar a un país que te compra mucho, pues esto se va a notar en tu cuenta de resultados. Así que vendieron acciones. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que todo el sector, toda la industria de los semiconductores sintió de golpe un escalofrío, lo recorrió por la espalda, que depende esa industria muchísimo de las ventas a China. Bien, para una empresa que vale, como es el caso de Nvidia, que vale 3 o casi 3 billones de dólares. La capitalización de mercado de esta empresa ayer era de 2,8 exactamente. Le eché un vistazo. Pues enfrentar un coste inesperado, eso sí, de 5.500 millones, pues puede parecer insignificante. Y de hecho, obviamente es insignificante. Pero esto podría ser solo el aperitivo. El gobierno ya les ha dicho que el requisito este de la licencia tiene como objetivo utilizar, que los chinos utilicen o desvíen estos chips hacia supercomputadoras, en un país en el que hay miles de supercomputadoras, que además se están actualizando continuamente, y también para que las desvíen al uso militar, que es lo que más les preocupa. Bien, pues este es el último intento de Estados Unidos por frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en China y preservar así su ventaja. Este es un tema que viene de hace ya 2 o 3 años. Ya sabéis que aquí en la Contracrónica le estoy dando mucha importancia a esto de la inteligencia artificial, no por nada, sino porque la tiene y me gusta informarme a mí mismo y sobre todo mantener informados a los contraescuchas. A partir de aquí, la pregunta que habría que hacerse, desde luego la que me he hecho yo, es si este tipo de restricciones funciona, porque son continuas y además esto no es una cosa de Trump, esto lo veíamos ya con Biden. Lo cierto es que no lo parece, esa es la verdad. Ahí tenemos, en fin, le dedicamos un par de programas hace solo 3 meses, el lanzamiento de este modelo de inteligencia artificial tan chiripitifláutico, el DeepSeek R1, que tan buenos resultados da. Y bueno, los avances en chips, en semiconductores avanzados, se entienden, que Huawei está llevando a cabo y que por lo visto van a toda máquina. La cuestión es que Nvidia, que es el líder mundial en esto, desarrolló esta tarjeta en concreto, la H20, como una alternativa a las restricciones que el gobierno estadounidense le estaba poniendo sobre otro de sus chips, sobre otra de sus tarjetas, concretamente la H800, cuya venta a China fue prohibida, literalmente, ahí sí que no había ni restricción ni nada, era una prohibición completa. Fue prohibida por Biden, esto fue en el mes de octubre del año 2023, es decir, no hace ni siquiera 2 años. El H800, a su vez, se había desarrollado en su momento en respuesta a restricciones previas del mismo gobierno, del gobierno de Biden. Bien, pues ahora Trump les vuelve a cambiar las reglas del juego. Cuando llegó la primera ronda de controles, Biden, hasta de Biden, quiero decir que fue el primero que empezó a restringir esto. Ya sabéis que la inteligencia artificial no es que sea una cosa de hace 4 años, viene del desarrollo, viene de mucho antes, pero cuando estalla es concretamente en el año 2022. Y a partir de ahí, pues empieza a ser el pan nuestro de cada día. Y es cuando empiezan en Estados Unidos las restricciones a la exportación. Bien, en ese punto, Nvidia dijo algo así como, pues bien, fenomenal, nos impedís exportar esta tarjeta, pues fabricaremos lo más sofisticado que podamos fabricar
dentro de los límites de la propia restricción, dentro de los límites de la propia ley. Y eso, naturalmente, lo venderemos un montón, porque nos acaban de decir que esto sí podemos venderlo. Esto, claro, evidentemente en Washington sentó mal. Oye, no entendían que Nvidia siguiese emperrada en el mercado chino cuando les estaban diciendo no vendáis a los chinos. Claro, pero eso no lo puede evitar. O lo prohíbes completamente, o si pones restricciones, la empresa va a hacer todo lo posible por esquivar esas restricciones. Ya sabéis que hay una especialidad en todas las industrias que es como si no burlar las regulaciones, que eso es un delito, pero sí como esquivarlas mediante mediante ingenio, esencialmente. Nvidia no deja de ser una empresa cuya razón de ser es fabricar chips y venderlos. Cuantos más mejor, porque además no son en absoluto baratos. Vamos, una tarjeta gráfica de Nvidia, una GPU, la podéis ir a buscar a Google por si queréis instalarla en vuestro ordenador, no para entrenar un modelo de inteligencia artificial, sino para jugar a los videojuegos. Y encontraréis tarjetas de Nvidia que cuestan 2.000, 3.000, 4.000 euros. Es decir, que no es precisamente un producto barato. Una tarjeta de Nvidia cuesta más, de las buenas, mucho más que un buen ordenador. Bien, en esto, Nvidia lleva mucha ventaja. Sus unidades de procesamiento gráfico, estas GPUs, pues han experimentado a lo largo de los últimos 5 o 6 años pues un auge sin precedentes, debido, como ya os explicaba en un programa que hice el año pasado, a que son fundamentales para el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial que ahora ya están en nuestras vidas. El ChatGPT, el Gemini de Google, el Grok, que es de X, el Midjourney este que hace fotografías, que hace imágenes, vamos. Bueno, y todos los demás que están saliendo, porque la inteligencia artificial lo está afectando a todo. No hay apenas una profesión a la que no le esté tocando, de manera directa o indirecta, el tema de la inteligencia artificial. Hay modelos para todo, para casi cualquier uso. Eso ha convertido a los productos de esta compañía, de Nvidia, en el blanco de todos los controles de exportación de los 2 últimos gobiernos estadounidenses, que buscan de manera decidida restringir el acceso de China a esta tecnología tan avanzada, a estos chips tan avanzados. El primer gobierno de Trump ya empezó con esto, aunque todavía no era la inteligencia artificial. En el año 2017-2018 se hablaba de inteligencia artificial, pero más como algo que estaba en desarrollo, porque es que en aquel entonces ya estaba en desarrollo. Pero no era algo que estuviese en nuestra vida, vamos. Lo habían empezado a utilizar de una manera un tanto aventurada ciertos fabricantes, pero en 2018 aquí ha habido un salto gigante de 2018 a esta parte, en apenas 7 años. En 2018 era impensable, por ejemplo, contar con un chatbot como el caso de ChatGPT. Era directamente, si nos lo hubieran contado, bueno, sí, nos lo hubiéramos creído porque ya estábamos metidos en toda la vorágine tecnológica. Pero si nos lo cuentan hace 25 años, sí nos hubiera costado bastante más creerlo. Pero bueno, en 2018 esto no existía, y en lo que se centró Trump en su primer mandato fue en restringir el acceso de Huawei a los semiconductores estadounidenses. Lo que hizo fue colocar a la compañía en una lista negra, recordadlo. Biden no le corrigió cuando llegó al poder en 2021, todo lo contrario, la cosa fue a más. Nada más llegar a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hizo Biden fue imponer restricciones a la exportación de semiconductores y de tecnología de fabricación de semiconductores a China. Luego, a lo largo de sus 4 años de mandato, Biden fue ampliando de forma periódica estas restricciones hasta este mismo año, hasta el año 2025. Una de las grandes incertidumbres que se cernían sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca era qué iba a hacer respecto al tema este de los semiconductores. Es cierto que algunas cosas se las está tomando con calma. En fin, ahí tenemos el tema de TikTok, que todavía no está prohibido del todo en Estados Unidos, pero ya sí que podemos saber, o después de la decisión de imponer estas restricciones el mes pasado, que en todo lo demás seguirá la línea de Biden. Pero ya no estamos en 2018, cuando declaró la guerra a Huawei, ni tampoco estamos en 2022, cuando Biden empezó a imponer restricciones a los fabricantes de chips. Es decir, que esto ha
mucho más rápido de lo que pensamos. En estos momentos China está ya muy avanzada en términos de desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Más de lo que pensamos. Bueno, el más famoso de todos lo vimos aquí con mucha calma hace 3 meses. Es el DeepSeek, cuyo modelo de lenguaje, el R1, esto fue lanzado a finales de enero. Creo que muchos de vosotros habréis tenido la oportunidad de probarlo. Incluso es posible que lo sigáis utilizando a estas alturas. Bueno, lo que muestra el R1, que ha mejorado desde el mes de enero, son sus capacidades, que rivalizan con las del ChatGPT, por ejemplo, del OpenAI, pero a una fracción del coste de desarrollo y a una fracción también de la potencia de cálculo. El debut de DeepSeek provocó un terremoto auténtico en Washington, muchísima preocupación entre los legisladores, que de golpe se enteraron de lo rápido que estaba yendo China, de cómo lo cerquita que la tenían ya. Aquello, la verdad es que fue, y ya lo comentamos aquí, fue una verdadera dosis de realidad, que no se la esperaban y bueno, pues que cuando se encontraron con ella dijeron esto es lo que hay y tenemos que ser todavía más serios de lo que hemos sido hasta el momento presente. La presentación de DeepSeek planteó una serie de interrogantes entre los políticos estadounidenses sobre la eficacia de los controles de exportación que había estado aplicando Biden durante sus 4 años de gobierno. De hecho, DeepSeek, lo comentábamos aquí, se pudo desarrollar gracias a los chips de NVIDIA, concretamente a 2 tipos de GPU, entre ellas la H800. Y estas tarjetas no violaron ninguna ley, se adquirieron legalmente antes de que se prohibiese su exportación. Es decir, que DeepSeek acumuló suficientes tarjetas H800 antes de que el gobierno Biden impusiese las restricciones para este modelo allá por el año 2023. Eso por un lado. Luego, por otro, los problemas que están teniendo las empresas chinas para acceder a los semiconductores estadounidenses, lo que están consiguiendo es que en aquel país está potenciando la innovación. Esto les obliga, en definitiva, a ser más ingeniosos. Bueno, como vimos en el caso de DeepSeek, que no puedo acceder a las últimas tarjetas para el entrenamiento, bueno, pues utilizo las más antiguas, pero le meto ingenio al asunto. Pero es que DeepSeek no es la única. DeepSeek es algo así como el canario en la mina. Sus modelos de inteligencia artificial están acercándose muy rápido a los equivalentes estadounidenses a pesar de las restricciones. En marzo, un tipo llamado Kai-Fu Lee, que es director de una empresa llamada 01 AI, que tiene sede en Pekín, una empresa china, declaró a la prensa, creo que fue a la agencia Reuters, que las empresas chinas de inteligencia artificial, las punteras por lo menos, se encuentran ahora a solo 3 meses de distancia de los estadounidenses en ciertas tecnologías. A solo 3 meses. Es decir, antes de que termine el verano. Si en el otro lado se paran. Los gigantes tecnológicos chinos también se han apresurado a desarrollar sus propios semiconductores. Tenemos el caso de Huawei. Huawei fue la primera empresa china en ser castigada de manera abierta por el gobierno estadounidense. Pues Huawei en estos momentos se prepara ya para lanzar su nuevo chip de inteligencia artificial que se llama Ashend 910C, que es el que utilizarán las empresas chinas para reemplazar al H20 a lo largo de los próximos meses. Están probando también, al parecer, uno que se llama Ashend 910D, con el que esperan superar la potencia de las tarjetas H100 de NVIDIA para el entrenamiento de modelos. Todos estos avances están dejando a las restricciones estadounidenses para las exportaciones, les están dejando en la más absoluta inoperancia. Esta es la realidad. Eso sí, a pesar de sus propios desarrollos, una cosa que vemos es que las empresas chinas de inteligencia artificial siguen haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos para comprar semiconductores estadounidenses, lo que demuestra que al menos por ahora tienen un rendimiento superior. De hecho, antes de que Trump impusiese estas últimas restricciones en abril,
las empresas chinas habían comprado 1.300.000 unidades de la H20, que no son baratas precisamente. Todo lo contrario, son carísimas. De hecho, este 1.300.000 unidades fue una exportación por valor, o un conjunto de exportaciones por valor de 16.000 millones de dólares. Los chips H20 son muy solicitados, al parecer, por su diseño para lo que se conoce como inferencia, es decir, la ejecución de un modelo ya entrenado. Un aspecto que, por lo visto, cada vez es más importante de la inteligencia artificial conforme se utiliza en más y más campos, desde la medicina al derecho, pasando por la fotografía. Es decir, que Nvidia y los estadounidenses todavía tienen una ligera ventaja. Es decir, aún no han logrado sortear el hecho los chinos, a pesar de sus esfuerzos, de que Estados Unidos se encuentra a la cabeza en esto. Y sigue teniendo acceso a una cantidad y variedad mucho mayor de semiconductores. Sí, tienen ventaja, eso parece obvio por ahora, pero no es una ventaja ni absoluta ni permanente. Aunque la política de restringir exportaciones a China tenga fecha de caducidad, y parece que tiene fecha de caducidad, tú no puedes mantener es una lección histórica, no puedes mantener una ventaja eternamente. Los defensores de estas restricciones aseguran que vale la pena mantenerlas, y mantenerlas el mayor tiempo posible, por una razón fundamental, y son las implicaciones militares. Tanto el gobierno Trump como el anterior, el gobierno de Biden, señalaron que el potencial de la inteligencia artificial para dar nuevas ventajas militares a China es lo más alarmante, es el principal motivo de estas restricciones. No es que las empleen para crear robots conversacionales como el DeepSeek. Es decir, que esto no es DeepSeek frente a ChatGPT, sino la industria de defensa la que explica que estén tomando estas medidas tan drásticas. No sabemos, eso sí, hasta qué punto la inteligencia artificial podría potenciar las capacidades militares de China. Lo desconocemos. El ejército chino, pues como prácticamente como todos los ejércitos, pero el chino en particular, es extraordinariamente opaco y le hace muy difícil a los investigadores evaluar el progreso que tienen y los planes que tienen con esta nueva tecnología. Unos creen que no van a ir muy lejos, vamos, que les sobran efectivos porque son muchos y que no van a ir muy lejos y que van a emplear estos modelos en aplicaciones, digamos, triviales, como, no sé, incrementar la eficiencia en la cadena de suministro, en la intendencia, para que les lleguen bien las municiones y cosas así. Otros piensan que todo lo contrario, que van a ir con todo, y que ya están utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para controlar grandes enjambres de drones en una hipotética invasión a Taiwán, que es un tema que ha vuelto a la actualidad. Para el Pentágono, ralentizar la modernización militar de China es tan importante que, bueno, justifica asumir ciertos riesgos e incurrir en algunos costes, como el privarse de exportar ciertos tipos de semiconductores muy caros y que dejan mucho dinero en la caja y que meten mucho dinero en Estados Unidos. Insisto, 1.300.000 tarjetas H20 eran 16.000 millones de dólares. Eso sí que es una exportación de alto valor añadido. Los costes, en fin, son altos, a la vista están, más aún si pensamos que esas restricciones le darán a Estados Unidos una ventaja mínima durante una cantidad de tiempo muy limitado. El coste más visible lo asumen evidentemente no tanto el gobierno como las empresas que diseñan y que fabrican estos semiconductores. La que más lo sufrirá será Nvidia, no es la única, pero sí desde luego es la principal. Pero claro, con una capitalización bursátil de 3 billones, que 3 billones creo que no nos hacemos una idea del dinero que es eso. Eso es más o menos el PIB del Reino Unido. Pues no parece que se pueda quejar. Además puede compensar lo que vendía China vendiéndoselo a los países europeos o a Japón, donde, bueno, también hay mucha demanda de circuitería para sistemas de inteligencia artificial. Pero claro, estas restricciones terminarán teniendo un coste para las empresas estadounidenses, eso es indiscutible, que se verán
excluidas del mercado chino conforme el ecosistema chino se vuelva más independiente. Si las empresas estadounidenses venden menos, pues ganarán menos, y eso reducirá sus presupuestos de investigación y desarrollo. Y con el tiempo, pues hará que pierdan terreno frente a sus competidores chinos. Es decir, que las restricciones a la tarjeta H20 podrían terminar siendo un ejemplo de libro de política de pequeñas ganancias y costes elevados. Es decir, que van a sacrificar un montón de dinero para ganar una cantidad muy pequeña de tiempo. Este sacrificio, eso sí, será menor si consiguen compensar lo que le venden a China en otros mercados. Para eso hay que ver, que todavía no lo sabemos, hay que ver si consiguen atraer al resto del mundo, en especial a sus aliados y a sus socios tradicionales. Trump tiene que concluir un proyecto que dejó Biden a la mitad. El gobierno de Biden presentó un documento, el llamado Marco para la Difusión de la Inteligencia Artificial, una semana antes de abandonar la Casa Blanca. Este marco, que se le conoce como Regla de la Difusión de la Inteligencia Artificial, divide a todos los países del mundo en 3 niveles. Niveles de acceso a la inteligencia artificial o a la tecnología de inteligencia artificial de Estados Unidos. El nivel superior, el mejor, incluye a 18 países, nada más, aliados muy cercanos de Estados Unidos, que gozan de acceso, pues, prácticamente irrestricto. Ahí está Canadá, ahí está el Reino Unido, ahí está Japón, ahí está Australia, está Taiwán también, están casi todos los países de la Unión Europea, como pueden ser, pues, Alemania, Italia, Francia, España. Luego, en el nivel inferior, hay casi como una veintena de países, como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, donde la exportación de este tipo de chips, pues, estaría totalmente prohibida. El resto de países, pues en unos 150 más o menos, se encuentran ya en el segundo nivel. Es decir, nivel que no prohíbe completamente, pero estaría sujeto a requisitos estrictos de licencia para los semiconductores y también para el software de desarrollo de modelos de inteligencia artificial y centros de datos. Esto se quedó en el aire, fue una semana antes. Se quedó en el aire cuando Biden abandonó el poder. Hasta el momento Trump no ha dicho nada al respecto. No sabemos qué va a hacer, no tenemos ni idea. Es un tema en el que ha hablado de muchas cosas relativas al comercio, pero de esto no demasiado. Es decir, hemos visto que está endureciendo la política de exportaciones hacia China, pero nada más. Podría continuar donde Biden lo dejó, o tratar también, eso sería una posibilidad, de aislar completamente a China, permitiendo exportar a todo el mundo, pues con excepciones contadas, como podría ser Irán, Corea del Norte, Venezuela, en fin, sobre las que ya pesan, por supuesto, embargos de armas. Esta opción permitiría a Nvidia y a otras empresas del sector concentrarse en otros mercados. Aunque lo cierto es que mercados de inteligencia artificial, mercados propiamente dicho, solo hay 3. El estadounidense, el chino y el europeo. O el europeo-japonés, digamos. Y estos últimos, en Europa y en Japón, están muy atrasados con respecto a los otros 2. Porque, en concreto en Europa, tanto la Unión Europea como el Reino Unido se quieren poner al día, pero todavía no lo han hecho. Vamos, que quitando estos 3 sitios, en ningún otro lugar del mundo hay una industria de inteligencia artificial digna de tal nombre. El problema ahora mismo es que las relaciones con ellos no atraviesan su mejor momento a causa de los aranceles del mes pasado. Bueno, y el enfriamiento general en las relaciones. Luego hay otro problema añadido. Como ha sucedido con las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania, pocas cosas hay más sencillas que burlar restricciones impuestas por un gobierno. Esa es la verdad. El mundo es muy grande y es relativamente sencillo desviar a China una partida de tarjetas H20 destinadas, no lo sé, por ejemplo, a Turquía o a Tailandia. Como hemos visto con los automóviles o con los recambios para todo tipo de maquinaria en Rusia, que les llegan, es todo cuestión de poner dinero encima de la mesa. Pueden llegar algo más caros, pero están allí. Todo para ganar una cantidad de tiempo pequeña, porque los chinos se han tomado esto de la inteligencia artificial casi como una cuestión existencial. Sí, quizás sea tarde para impedir que avancen y se pongan a la par de Estados Unidos. Lo van a hacer, les cueste lo que les cueste, y sobre esa idea deberían trabajar en Washington.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que es ingeniero y que nos habla del apagón de la semana pasada y de cómo lo ha enfocado el gobierno. Mira, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y también tengo cursos hasta segundo curso de ingeniería industrial. Y esa da cuenta de todo este tema del apagón. No voy a incidir más en determinadas cosas. Eh, Respecto a la actuación del gobierno, yo solo tengo que decir que esto me recuerda que el otro día estaba viendo un vídeo de Garaje Hermético, un señor maravilloso que hace unos vídeos fantásticos sobre automoción, en el que contaba el caso de Mercedes cuando tuvo el problema con el Mercedes Clase A y la prueba del alza. Cuando sucedió esa prueba, todos se quedaron lívidos y en la primera reunión que tuvo de la junta directiva, vamos, a las pocas horas, eh, le contaron qué es lo que había pasado y por qué había volcado el coche y simplemente dijo, váyanse y solucionenlo. Eso yo creo que dice mucho de lo que es la actuación del gobierno en general. Y en concreto lo que ha pasado con la Dana, lo que ha pasado con la red eléctrica, lo que pasa con Adif. En vez de decir solucionenlo, pues se escudan en simplemente echarle la culpa a otro, al que sea. Bien, yendo un poquito más al tema de la fotovoltaica y todo este lío que hay, está claro que las centrales de generación síncronas son las que dan estabilidad a la red. Por lo tanto, yo no creo que el debate este vacuo que están haciendo con la fotovoltaica es maravillosa. Yo soy un usuario, tengo instaladas placas solares y puedo garantizar que es algo maravilloso, pero hay un problema que también aquí tiene mucho que ver el gobierno y, como siempre, la legislación restrictiva. Eh, Instalar placas solares, instalar baterías de respaldo es algo muy caro, pero no por el coste del producto, sino por todos los trámites burocráticos y sobre todo por los impuestos que graban todo este tipo de tecnologías. Si todo el mundo hubiera tenido, tanto las comunidades de propietarios como en sus viviendas individuales, hubieran tenido unas placas solares y unas baterías de respaldo, que no tienen un coste tan elevado, porque si una vez que le quitas los impuestos, la verdad es que se reduce bastante, pues este problema no hubiera funcionado. No es tan caro y es muy fácil de hacer y nos hubiera quitado muchos problemas. Respecto a un comentario que surgió en la contracrónica respecto a la telefonía fija, que nos quedamos sin teléfono, simplemente un dato técnico. Desde hace ya bastantes años en España, cuando se empezó la digitalización, para aquel que no lo sepa, cuando uno tenía un teléfono fijo antiguamente, estaba alimentado desde las centrales telefónicas. Las centrales telefónicas tienen baterías y tienen grupos electrógenos de respaldo. Bien, cuando se agotan las baterías, arrancan los grupos electrógenos. Y eso da lo que dura la cantidad de gasoil que tengas acumulada. Bien, desde hace unos años, en el momento en el que se digitalizó, la gente tiene que saber que el teléfono fijo que tenemos en casa no es un teléfono a la antigua usanza, sino que es un teléfono digital. Es como si tuviéramos un móvil, pero fijo. La cuestión es que todos los elementos que alimentan esos equipos no vienen proporcionados por la central telefónica a la que estén conectados, sino que los alimentas tú mismo. Tú los alimentas desde tu casa. Evidentemente, si en tu casa te quedas sin luz, pues te quedas sin alimentar los equipos telefónicos. Por lo tanto, pierdes la televisión digital, el que la tenga, y pierdes, por lo tanto, la telefonía también. Lo pierdes todo. Simplemente anotar ese pequeño detalle. La verdad es que es absurdo lo que estamos observando y cómo se están degradando las infraestructuras en España. Y enhorabuena a todos los técnicos. Yo, como técnico que he sido de una empresa telefónica, ya estoy en excedencia, puedo garantizar que las reacciones de los técnicos son siempre a solucionar el problema a la mayor brevedad posible y luego ya analizaremos el por qué y lo solucionamos. Pero siempre, siempre, siempre nos hemos encontrado con las cuestiones políticas. Que si no nos vamos a gastar tanto dinero en esto, que si vamos a taparlo una vez que ha sucedido el problema. Bueno, no quiero entretenerte más. Enhorabuena, Fernando, por todos tus programas. Soy un adicto a tus programas y a todos los que son del universo Villanueva. Alberto, eh, toda la gente de Big One, etcétera, etcétera. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
En este tema del apagón, el gobierno ha tratado de fracturar de nuevo a la población, creando una falsa disyuntiva. Esto de dividir a la gente, ya sabes que Pedro Sánchez se le da muy bien. La disyuntiva de las nucleares frente a las renovables. Y no, la verdad es que es mentira eso. Nadie puso en cuestión a las renovables. La energía renovable está muy bien y cuanto más produzcamos mejor, ya que nos quita, bueno, pues dependencia de importaciones y además es más limpia. La cuestión con esa energía renovable es doble. Por un lado, no toda esa energía entra en la red de la misma manera. Que eso es importantísimo entenderlo. Una parte de la energía renovable entra de forma síncrona y otra lo hace de forma no síncrona. Las centrales hidroeléctricas generan energía renovable, pero entran de forma síncrona en la red, para tener una turbina. También lo hacen las centrales termosolares. Pero como expliqué aquí la semana pasada, las centrales fotovoltaicas y las eólicas no entran en la red de forma síncrona. Y ese fue el problema. Así que aquí había dos debates que se han hurtado a la opinión pública, simplificándolo todo en eso de las nucleares frente a las renovables. Las nucleares, por lo demás, son esenciales. Como banda base, generan una energía en principio muy barata, o lo era antes de que las friesen a impuestos, y ofrecen gran seguridad de suministro. Una central nuclear en secuencia principal es una máquina de generar energía eléctrica, de manera limpia, limpia en tanto que no tiene emisiones y sobre todo segura. Al final es una cuestión de aplicar una solución lógica o ideológica. Pedro Sánchez y su gobierno ya sabéis que son expertos en las soluciones ideológicas. Pero bueno, es que ya conocemos a este gobierno, es todo pura ideología y además nunca tienen la culpa de nada. Respecto a lo de la red telefónica, pues muchas gracias por la aclaración, Javier. Eso de que el teléfono fijo en realidad es un teléfono móvil o lo más parecido a un teléfono móvil es algo que desconocía y que explica por qué me quedé sin teléfono en casa, sin teléfono fijo. Yo tengo uno, que la verdad es que no lo utilizo mucho, pero alguna que otra llamada sí que recibo. Cuando se produjo el apagón, ya os lo conté el otro día, pues yo estaba en la calle y pensé que al regresar a casa pues no tendría conexión con el móvil, ni luz, ni nada, pero al menos el fijo funcionaría. Y así podría al menos, pues, llamar a mi padre, ¿no? Al llegar a casa vi que tampoco iba. Es uno de esos modelos inalámbricos, creo que es de la marca Panasonic. Pues nada, me mostraba en la pantalla que no había conexión. Así que saqué el portátil y me puse a escribir. Por suerte tenía una batería de esas a las que puedes conectar el portátil. Es una batería grande, creo que tiene 30.000 mAh. Así que me duró bastante, pero vamos, la agoté por completo, ya que me puse a editar vídeo y eso le pide mucho al ordenador. La batería la compré, de hecho, hace un par de años con un pequeño panel solar plegable, es pequeñito, es de unos 20 vatios, una cosa así. La compré con la idea de poder viajar con él y cuando voy con las cámaras a hacer fotografías o a grabar vídeo por si tenía que recargar las baterías de la cámara. Ya sabéis que un fotógrafo sin batería no va a ningún sitio. Bueno, pues al acabarse, al comérmela entera, la puse a recargar en la ventana, pero claro, aquello iba muy lento, y porque el sol se empezaba además a poner. Se cargó, creo que fue hasta un veintitantos por ciento, una cosa así. Y bueno, al menos eso me daba para recargar una luz LED con batería que tengo en un armario para poder ver la ropa. Claro, con esa luz anduve pues hasta que volvió el suministro a las 11:30. De haber durado más, pues hubiese dependido de ese mini panel que tengo. Vamos, que he pensado en comprar otro, no te digo más, por si se vuelve a ir la luz. Cosa harto probable, porque, bueno, parece que se han concentrado en culpar de esto a todos los demás y no sacar ni una sola lección del apagón. Bien, seguimos con Ricardo, que es de Gran Canaria, que es ingeniero también y que nos habla del apagón, de un tema que comentábamos aquí la semana pasada. Lo traía David, si mal no recuerdo, de cómo podían hackear una central fotovoltaica. Quería en esta nota de voz hacer referencia a otra nota de voz que pusiste el pasado día 1. Otro compañero, David creo que se llamaba, en el que le explicaba cómo eran las conexiones a nivel de telecomunicaciones entre las distintas estaciones y cómo era la seguridad. Y daba un ejemplo de cómo podía ser un ataque cibernético debido a esos aparatos de interconexión, se llaman los CCD, si mal no recuerdo, y que estos aparatos utilizaban una VPN. Él hablaba de que si se consiguieran hackear estos dispositivos, que al fin y al cabo no dejan de estar conectados a una red de comunicaciones pública normal y no van a través de unas
redes, unos cableados que estén al margen de la red de comunicaciones normales y porque tienen conexión a Internet. Dijo que si se hackeaba la VPN a través de la que iba, podían generar información eh, que fuera incoherente o bien más bien que modificara los parámetros eh, de señalización entre las distintas estaciones. Esta parte me parece perfecta, muy bien dicho. Pero a mí se me ocurre otro ataque que puede ser incluso más sencillo de hacer sin necesidad de ello. Y es que si tú consigues bloquear o aislar estos aparatos y su conexión a la red, bloqueando de una manera simplemente por denegación de servicio, ya fuera porque tú consigues hacer un ataque fuerte de paquetes de tal manera que ese dispositivo no sea capaz de responder en tiempo y manera, en tiempo y forma, mejor dicho, los dejarías completamente al margen de las comunicaciones. Este ataque es mucho más sencillo que ese que él dijo. No necesitas enviar casi paquetes de datos. Puede ser mucho más difícil de trazar porque a nivel de auditoría lo único que conseguirías sería saber que hay una pérdida de paquetes de información desde ese dispositivo hacia él y desde él hacia afuera. Aislar y es como si generaras un corte. Vamos, como si en una vía del tren cortas un cable o como si en cualquier línea de comunicaciones, pues cortas el cable directamente. Al fin y al cabo, el objetivo sería aislar ese dispositivo, que es bastante importante, y consigues ir aislando las distintas centrales, de tal manera que no pueda haber envío de información, no se podría saber qué está ocurriendo y pues podría generar un efecto avalancha, ¿no? Una estación no puede conectarse, no puede comunicarse con otra, no puede recibir información, esa estación se apaga o no sé exactamente el proceso que lleva, pero digamos que podría generar un efecto avalancha. ¿Por qué también sería más transparente para lo que él dice? Porque sería mucho más difícil de trazar. Porque al fin y al cabo, los únicos logs de auditoría o archivos donde se reporta toda esa información de comunicaciones que constantemente todos los sistemas informáticos y de monitorización eh, tienen y se guardan para poder trazar qué es lo que está pasando, no solo con gráficas, sino con ficheros donde está toda la información de lo que va ocurriendo en cada momento. Pues lo que se tendría ahí básicamente pues sería eh, información de tiempos de delay mucho más altos, tiempos de respuesta mucho más altos o inexistencia de tiempo de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ahí todo eso ya nos llevaría a por qué un elemento de este estilo no está en una red de comunicaciones dedicada y estanca. Ya no me refiero a que tengan VPN o no tengan VPN. No necesitarías una VPN porque serían comunicaciones con completamente dedicada, donde no hay acceso a Internet de ninguna manera, donde está completamente todo filtrado y donde nada puede entrar y salir si no es de y hasta la central correspondiente, hasta los distintos elementos que componen esa malla de comunicaciones específica para la red eléctrica, las distintas estaciones, subestaciones y elementos que hay en medio. Y bueno, nada, esta era un poco mi aportación que quería hacer al respecto. Y que, bueno, decir que si existe este tipo de elementos, pues no es necesario una cosa en específica, como han dicho. Eso sí, es verdad, tiene que ser un ataque muy coordinado, muy grande y de gente que tuviera un conocimiento bastante intrínseco de cómo están estas comunicaciones. Vale, muchas gracias, un saludo y un saludo a todos los contraescuchas.
Pues nada, Ricardo, muchas gracias por la información. Yo, si te soy sincero, es que te digo ya, no me he enterado de mucho, pero me consta que hay técnicos, ingenieros al otro lado que sí habrán captado la complejidad del problema. La contracrónica tiene unos contraescuchas preparadísimos, mucho más listos que yo y seguramente se habrán enterado mejor. Bien, vamos ahora con Luis, que nos habla del cónclave, que empezará hoy mismo, el día 7 de mayo. El programa que se ha hecho sobre el cónclave, que lo he escuchado tontamente y tal. Y claro, yo siempre he tenido un problema. Yo, como tú, bueno, tú no te conocí, pero yo he sido educado en la religión católica. Tuve una época muy creyente cuando era muy joven y tal. Hacía cosas para la parroquia y hacíamos apostolados seglares y esas cosas. Luego navegando también en tal cual. Y ahora llevo ya un tiempo con un poco de, no descreimiento, es aquello de, es lo que decía Unamuno, ¿no? Mi corazón quiere creer, pero mi mente no me deja, ¿no? Y luego aparte, lo de la púrpura cardenalicia siempre la he odiado mucho. Yo siempre he pensado que si Cristo levantara la cabeza, se moría otra vez, ¿no? Con lo que han montado el negocio de los hombres. Sobre todo por el tema de lo que estuviste, también otro programa estupendo que hiciste sobre los evangelios. Yo me leí en su momento, cuando estaba con todo este lío, no solamente los canónicos, sino también los apócrifos, ¿no? Y entonces, pues, muchos de ellos no sé por qué sean. Bueno, sí, por decir cosas como que María tuvo más hijos y cosas de estas, en fin, la famosa historia de la virginidad de la Virgen. Y el tema es que es un negocio, es increíble. Lo de la iglesia, eso, lo de los papas me queda alucinado, porque muchas de las cosas que has contado ha sido, o sea, luego, ¿cómo te puedes creer aquello de la infalibilidad del papa? ¿Cómo puede ser infalible después del Papa Luna y de esta gente, ¿no? O los Borgia y tal, en fin. Y entonces, pues, no es nada más que comentar eso, que a veces la fe es un don, creo yo, y te toca o no te toca. Y a mí, pues, por desgracia, aunque la busco, pero no la encuentro. Venga, un fuerte abrazo. Bueno, Luis, como ya sabes, yo no soy creyente, pero tengo un gran respeto por las creencias de los demás y además la Iglesia Católica, no te lo voy a negar, me fascina. Al margen de cuestiones de fe, pues es que es sorprendente que una estructura así, hecha por la mano del hombre, haya durado tanto y tenga visos de durar mucho más. A ver, yo no he recibido educación religiosa, ni me bautizaron, ni nunca fui a misa, así que todo esto lo tuve que aprender por mi cuenta leyendo y observando. Pues nada, cuantas más cosas sé de cómo funciona la Iglesia, más interesante me parece. Esto del cónclave, por ejemplo, a lo que dediqué la contrahistoria de esta semana, es el producto de 2000 años de evolución, en los que la institución ha ido refinando, ajustando, mejorando los métodos para nombrar papa. Ya solo con eso es digno de ser contado. De cualquier modo, la forma en la que lo eligen ahora es con creces la más independiente de su historia. En el pasado, si has escuchado el programa, en fin, las presiones eran mucho mayores. Los papas los ponían los nobles romanos o los emperadores. Bueno, hubo uno incluso que conté que vendió el cargo, como si se tratase de una mercancía. Vamos, que la Iglesia actual, con sus muchos defectos, que los tienen, pues es seguramente la más ejemplar de toda su historia. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Warren Buffett. De este señor lo que más llama la atención no es su fortuna, sino que se ha planteado cómo gestionarla con una ética previa a la misma y desbordada por ella. Si lo ha conseguido, solo lo sabe él. A los espectadores nos ha dejado sin una caricatura fácil de atacar o ensalzar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 7 de mayo. Mañana será 8, jueves, si no he hecho mal el cálculo, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.